continuación vamos a revisar el tema de niveles de prevención. Este tema tiene buenas preguntas en el examen en cuanto a la frecuencia con la que es evaluado el tema, y generalmente son preguntas que no son complejas, ¿no? Simplemente hay que conocer los niveles de prevención para poder marcar la respuesta correcta. ¿De dónde nace esta teoría de niveles de prevención? Los niveles de prevención fueron formulados por Lebel y Clark. ¿A partir de qué? De la teoría de la historia natural de la enfermedad. Entonces ellos definen un modelo aplicable especialmente para enfermedades de origen infeccioso, en el cual vamos a tener etapas, ¿sí? Aquí está, etapas o periodos prepatogénicos y patogénicos. Lebel y Clark dicen, en el periodo prepatogénico hay una convivencia, ¿no? Un equilibrio entre agente, huésped y ambiente, ¿sí? El agente está por un lado, el huésped de un lado y el ambiente por otro lado. En algún punto este equilibrio se rompe y el agente logra ingresar al huésped, ¿ok? Entonces, una vez que el agente logra ingresar al huésped, yo cambio de periodo, me paso del periodo prepatogénico al periodo patogénico, ¿ok? Entonces, el periodo prepatogénico, ya sabes, es esta etapa en la que el agente aún no logra ingresar al huésped. Ya vamos a poner acá, el agente no ha ingresado al huésped, y el periodo patogénico es cuando el agente logra ingresar al huésped. Ahora, dentro del periodo patogénico, pues a su vez voy a encontrar dos fases. Una fase inicial en la cual no voy a tener manifestaciones clínicas, o las manifestaciones clínicas son muy escasas. A eso le vamos a llamar la fase subclínica, y una donde ya los signos y síntomas ya están instalados, que corresponden a la fase clínica propiamente. Como les comenté, este modelo pues se formula inicialmente para enfermedades infecciosas, ¿no? Cuando hablábamos de un agente, puede ser una bacteria que no ha ingresado al huésped, y luego cuando ya ingresa. Pero lo mismo se puede también hacer un símil y hacer una comparación para enfermedades crónicas. En función pues de esta historia natural de la enfermedad es que se van a generar los niveles de prevención, que inicialmente fueron 3, ¿sí? Entonces vamos a ver. Los 3 niveles de prevención son la prevención primaria, la prevención secundaria y la prevención terciaria. En la prevención primaria, como les había comentado, el agente no ha logrado ingresar al huésped. Luego pasamos a el periodo patogénico, y aquí puedo realizar tanto prevención secundaria como terciaria. Cuando estamos en la fase subclínica, es decir, todavía no hay signos ni síntomas, ahí lo que busco o el objetivo es realizar prevención secundaria, hacer un diagnóstico precoz y dar un tratamiento de forma oportuna si es que corresponde. ¿Ok? Ya está. Pero cuando supero esta fase subclínica y ya me encuentro en una fase clínica con las manifestaciones instaladas, y además de eso ya hay daños, vean acá, ¿no? Cómo avanza. Ya hay daños y secuelas en la persona. Entonces, yo tengo que trabajar a nivel de recuperación de esos daños, de mejora de esas secuelas generadas producto de la enfermedad, y ahí es donde apunta la prevención terciaria, ¿no? La prevención terciaria lo que busca es la rehabilitación y la mejora de las secuelas generadas y las complicaciones que se han dado. Mientras que la secundaria pues tengo actividades de diagnóstico precoz, diagnóstico propiamente, y el tratamiento en enfermedades iniciales, en etapa inicial, ¿ok? Entonces este es un buen punto de corte, tengan en cuenta eso en las preguntas, porque si ya me hablan de daños, de secuelas, me están inclinando a marcar prevención terciaria. Pero si no me mencionan eso, me mencionan simplemente un diagnóstico y un tratamiento, todavía puedo marcar prevención de tipo secundaria. Esto de aquí lo vemos mejor en la siguiente lámina. Entonces veamos. Aquí están los 4 niveles de prevención, los 3 niveles de prevención formulados por Lebel y Clark: primaria, secundaria y terciaria. Entonces, como te dije, estos modelos, estos niveles de prevención han sido generados ¿para qué? Para modelos de enfermedades infecciosas. Sin embargo, con el transcurso del tiempo,
y el aumento de las enfermedades crónicas no transmisibles, aparecieron nuevos niveles de prevención. A inicios de los 80 aparece la prevención primordial y seguidamente aparece la prevención cuaternaria. Entonces veamos las características de cada uno de estos niveles de prevención, porque también ya han sido motivos de pregunta. Muy bien. Prevención primordial y prevención primaria corresponden a cuál de las etapas de la historia natural de la enfermedad. Al periodo prepatogénico. ¿Ya? Periodo prepatogénico, prevención primordial y primaria. Si hablamos de enfermedades infecciosas, el agente aún no logra ingresar al huésped. Y si hablamos de enfermedades crónicas, vamos a hablar aquí de qué? De que hay presencia de factores de riesgo, pero la persona todavía no se encuentra enferma. O sea, acá pueden haber factores de riesgo en el medio, pero todavía no está enferma. Muy bien. El objetivo de la prevención primordial o la actividad principal que le corresponde es la eliminación del factor de riesgo. Entonces aquí lo que busco es eliminar el factor de riesgo. Generalmente no vamos a poder eliminar del todo el factor de riesgo, ¿ok? Por ejemplo, ¿no? Si hablamos de una enfermedad infecciosa, tendríamos que erradicarla, ¿sí? Erradicarla, el agente infeccioso, y eso lo hemos logrado, por ejemplo, con viruela. Lo que sí podríamos hacer es poner en cuarentena ciertas comunidades para considerarlo como prevención primordial. Y si hablamos de factores de riesgo de enfermedades crónicas, por ejemplo tenemos alcohol, tabaco, etc., tendríamos que prohibir absolutamente su venta para considerarlo dentro del concepto de prevención primordial. Por eso la prevención primordial generalmente es ideal, ¿no? Es utópica y se logra alcanzar solamente en casos puntuales en los cuales efectivamente se elimina el factor de riesgo. Por otro lado, y lo que siempre hacemos, que es la prevención primaria. Entonces la prevención primaria ya no es tan radical, ya no busca eliminar el factor de riesgo, sino a lo que apunta es a disminuir la exposición al factor de riesgo. Es diferente, ¿no? En una la exposición es igual a 0, en cambio cuando yo disminuyo la exposición del factor de riesgo, lo que logro es que la incidencia baje. Aquí busco una incidencia de 0 y aquí busco una incidencia con valores controlados y bajos. ¿Ya? Entonces eso es lo que corresponde a prevención primaria. Luego en prevención secundaria, esta se da dentro del periodo patogénico. ¿Okay? ¿Qué actividades voy a encontrar dentro de la prevención secundaria? El diagnóstico precoz. El diagnóstico precoz implica hacer diagnóstico y, si es posible, iniciar el tratamiento de forma oportuna. Entonces hablamos de tratamiento oportuno cuando todavía no se han generado secuelas ni daños permanentes en los tejidos que generen algún tipo de discapacidad o menoscabo en la persona. Dentro de la prevención secundaria, recuerden que para realizar diagnóstico precoz vamos a tener pruebas de screening, ¿no? Entonces, de las pruebas de screening, lo que buscamos es que tengan buena sensibilidad y además también alto valor predictivo positivo, ¿no? Y no todas las enfermedades van a ser sometidas a screening, ¿no? Primero, que las enfermedades deben de tener una alta prevalencia para poder ser sometidas a screening, y además también esta enfermedad debe de tener alguna ventaja para aquellos casos en los cuales el diagnóstico se hace antes del inicio de las manifestaciones clínicas propiamente. Y estas ventajas pueden ser reducción en la mortalidad, una amplia gama o mayor posibilidades de tratamiento, o una mejora en la supervivencia del paciente, ¿no? Ya está. Entonces esas condiciones son necesarias para realizar pruebas de screening, y si no, pues no se realizan, ¿no? Si no, no tendría ninguna ventaja diagnosticar antes. Lo único que prolongaríamos sería la angustia en el paciente al conocer que tiene cierto diagnóstico. Y en el caso de prevención secundaria, ya no busca limitar la incidencia, sino lo que busca es limitar la prevalencia. ¿Ok? Ya está. ¿Por qué? Porque la prevención primaria quiere que haya menos nuevos. En cambio, la prevención secundaria ya no puede evitar que haya menos nuevos, pero lo que puede hacer es que curar, ¿no? Y con eso, ¿qué voy a disminuir? La prevalencia. ¿Ok? Ya está.
Pero ¿qué sucede si ya pues los daños están instalados? Yo lo que tengo que realizar es prevención de tipo terciaria. Entonces, en la prevención terciaria limito las complicaciones y hago actividades de rehabilitación. Y por último, la prevención cuaternaria. En la prevención cuaternaria, que es nueva además, ¿no? Ya esta es del nuevo siglo, lo que buscamos es no generar más daño en el paciente del que ya tenía producto de la enfermedad que tiene. Entonces, ahí apuntamos a disminuir la obstinación terapéutica, por ejemplo, disminuir la ocurrencia de eventos adversos. ¿Sí? ¿Qué son los eventos adversos? Vienen a ser daños en el paciente que no tienen nada que ver con la fisiopatología de su enfermedad. Es decir, es un daño ocurrido porque por el tratamiento médico, un daño que se ha generado por la intervención del médico o por el mismo sistema de salud, ¿no? El mismo sistema, a través de alguno de sus actores, ha dañado al paciente y eso no tenía nada que ver con la enfermedad. Entonces ahí apuntamos a la prevención de tipo cuaternaria, ¿ya? Disminuir la obstinación, disminuir los eventos adversos, tratamientos innecesarios, por ejemplo, ¿no? Listo. Ya está. Y eso es en cuanto a niveles de prevención, ¿no? Preguntas generalmente son sencillas, solamente hay que saber cuál es el objetivo y qué actividades se realizan en cada uno de ellos. Para terminar, recordemos que dentro de prevención primaria vamos a realizar unas actividades, que debemos diferenciar. Una es la promoción y otra es la protección. Cuando hablamos de promoción, recuerden que estamos hablando principalmente de la estrategia educativa. Entonces, dentro de prevención primaria lo que hacemos es educar. La promoción se realiza a toda la población, ¿ya? De forma indistinta, estén sanos o enfermos, la promoción va para todos porque lo que hago es educar. La promoción, ¿qué otras características tiene? Es que generalmente es de bajo costo, ¿no? Y ya está. Entonces la hago a todos, es de bajo costo. En el caso de protección, voy a dividirla en dos tipos. Voy a tener protección de tipo específica, ¿sí? Y otra protección que se llama protección de la salud. La protección específica la realizo sobre grupos de riesgo. Muy bien. Entonces, ¿qué significa grupos de riesgo? Grupos con alta exposición a un factor puntual, un factor que podría desencadenar en el inicio de la enfermedad. Entonces, sobre ellos puedo hacer protección específica. Por ejemplo, entrega de preservativos a la población joven, ¿no? Ya está, eso corresponde a protección específica. El tema es que esto es más costoso, definitivamente, ¿ya? Y por último, tengo la protección de la salud, que no se realiza sobre grupos de riesgo, sino se realiza sobre el ambiente o sobre las condiciones de vida de la gente. Por ejemplo, protección de la salud implica manejo de residuos de forma adecuada, fluorización del agua, ¿no? O potabilización del agua, mejor dicho, cloración de agua. Y esta es una intervención en el ambiente. Y esta intervención en el ambiente también va a tener un costo, ¿no? Entonces, más elevado. En la práctica, esto es teórico, ¿no? Pero en la práctica es difícil desligar la promoción de la protección, ¿no? O de la protección específica, por lo menos. Porque tú no solamente vas a brindar ese dispositivo o tecnología al grupo de riesgo, sino que además lo tienes que capacitar, ¿no? Capacitar. Por ejemplo, en el caso de vacunas, pues realizamos protección específica, pero también hacemos promoción, porque educamos al paciente respecto a la enfermedad, de los efectos adversos que podría tener y cómo es que los va a manejar. Entonces, en la práctica, protección específica y promoción se realizan al mismo tiempo, ¿no? Ya está. Y protección de la salud implica la intervención en el medio ambiente. Muy bien, con eso hemos visto lo que corresponde a niveles de prevención.
último vamos a revisar la prevención de tuberculosis. En prevención de tuberculosis tenemos una norma técnica que nos diferencia la prevención primaria de la secundaria. Lo colocamos en lámina aparte porque es relevante también algunas preguntas que se han hecho sobre el tema. Dentro de la prevención primaria, ¿qué actividades vamos a encontrar? Evitar la infección por el bacilo. Dentro de evitar la infección, vamos a tener el uso de mascarilla. ¿Y el uso de mascarilla para quién es? Para los pacientes, ¿sí? Para los pacientes con controles bacteriológicos positivos. ¿Por qué? Porque el personal de salud no va a usar mascarilla. El personal de salud lo que va a usar es respirador N95 de acuerdo a la norma técnica. Entonces recuerda eso. La mascarilla es para el paciente y el respirador es para el profesional de la salud. ¿Ya? Esa es una diferencia. Lo siguiente es que se puedan implementar medidas de control en el establecimiento de salud. Esas medidas de control son medidas de control administrativo y medidas de control ambiental. Medidas de control administrativo como cuáles, como señalizar cuáles son las zonas donde se atienden pacientes con tuberculosis. ¿Para qué? Para poder utilizar EPPs donde corresponda, ¿no? Y esas medidas de control administrativo. Y después vamos a tener medidas de control ambiental como los que corresponden a la ventilación, ¿sí? Entonces los ambientes ventilados van a ser importantes para evitar la infección. Dentro de la ventilación hay un dato importante que nos da la norma. ¿Cuál es? Que cuando estamos en contacto o en ambientes con pacientes MDR o XDR, se debe garantizar por lo menos 12 recambios de aire por hora. ¿Ok? Ya está. Entonces ese es un buen dato. Debes garantizar 12 recambios de aire por hora cuando estamos en tratamientos de pacientes o en ambientes donde hay pacientes XDR y MDR. Y eso lo realizas a través de medidas de control de ingeniería. Lo siguiente dentro de la prevención primaria es la vacunación con BCG a los recién nacidos, también es prevención primaria, la implementación de control de infecciones y bioseguridad y el plan de control de infecciones. El plan de control de infecciones se conoce como PCI, ¿ya? No se olviden. El PCI, de acuerdo a esta norma técnica, debe estar en todos los niveles, ya sea primer, segundo o tercer nivel de atención. Pero en el primer nivel de atención, el plan de control de infecciones va a estar a cargo ¿de qué? De la red, ¿sí? No del establecimiento de salud, sino de la red de salud. En cambio, en el nivel 2 y en el nivel 3, cada establecimiento de salud debe de tener su propio plan de control de infecciones. Y este plan de control de infecciones, como todo plan, tiene un conjunto de actividades y tareas para realizarse durante el año. Por lo tanto, ¿ya? Estas actividades contenidas en el PCI deben estar incorporadas ¿dónde? En el plan operativo. Ya no se olviden, esa sería una buena pregunta también, ¿no? Donde hay que colocar las actividades del plan de control de infecciones deben estar en el plan operativo. ¿Y quién va a ser el responsable final del cumplimiento de este plan de control de infecciones? El director del establecimiento de salud, en el caso de cada establecimiento, o en el caso de las redes, los gerentes de red. Muy bien. Y cuando vamos a prevención secundaria, pues ahí tenemos actividades de diagnóstico y tratamiento, estudio de contactos y la terapia preventiva con isoniazida. Cuando estamos dentro de estudio de contactos, además hay 3 acciones que sí o sí se deben realizar. ¿Cuáles son? Uno es el censo, ¿sí? Es decir, en la primera consulta en la que yo detecte, ¿no? o haga el diagnóstico de un paciente con TB, tengo que censar a todos sus contactos. 2, una vez que ya hice el censo, tengo que hacer el examen a esos contactos. Entonces los voy a tener que citar, ¿no? Se citan a los pacientes, a los contactos, perdón, pasan por consulta médica y dependiendo de la evaluación del médico podrían requerir exámenes adicionales o no. Si requieren PPD, si requieren toma de rayos X, etc. Eso se va a determinar en el examen. Y por último, 3, el control.
Entonces, ¿hasta cuándo yo realizo control en los contactos de un paciente al cual le han diagnosticado TB? ¿Hasta cuándo realizo el control? Hasta que el paciente es dado de alta, ¿sí? En el caso de TB sensible, voy a hacer un control al inicio, ¿ya? Luego hago un control cuando si es que cambio de esquema, ¿ok? Y por último al final, cuando el paciente es dado de alta. Cuando tengo pacientes, contactos con TB MDR o XDR, los controles se hacen cada 3 meses y también al final, cuando el paciente es dado de alta. Entonces, recuerden esos datos en el caso de estudio de contactos. Y por último, dependiendo de la evaluación y el examen, en el estudio de contactos, corresponderá o no dar terapia preventiva con isoniazida. Y aquí recuerden, esa es una pregunta, ya le han hecho ya algunas veces, y no caigan, ¿no? TPI, o como lo preguntaban antes, quimioprofilaxis, ¿corresponde a qué? A prevención secundaria. ¿Por qué? Porque la prevención secundaria ya la estamos realizando en la etapa patogénica. Ya, no se olvide. Esto significa que el bacilo ya ha logrado ingresar al huésped. Por eso es que estamos consumiendo isoniazida. Por eso se administra isoniazida. Ya están dentro de la etapa patogénica y ahí están pues las 3 acciones o actividades de prevención secundaria sugeridas por la norma técnica. Respecto a la prevención terciaria, pues no hay algo destacable, simplemente es la rehabilitación respiratoria del paciente, ¿no? No hacen mayor énfasis en prevención terciaria. Y listo, eso es en cuanto a prevención de tuberculosis de acuerdo a la norma técnica.